¿Alguna vez te has preguntado cómo eran los libros antes de que existiera el papel? Es más, ¿sabías que el primer libro del mundo no tenía páginas? Hoy, vamos a viajar en el tiempo para descubrir el increíble origen del libro, desde sus primeras formas de barro y piedra hasta el objeto que tanto amamos hoy. Te contaré cuál fue el primer libro de la historia y cómo la humanidad construyó, paso a paso, esta maravillosa herramienta de conocimiento. Para empezar nuestro viaje, debemos irnos muy atrás, hace más de 5.0 años, a una tierra llamada Mesopotamia. Allí vivían los sumerios, una civilización increíblemente avanzada que inventó algo que cambiaría el mundo para siempre: la escritura. La llamaron escritura cuneiforme y consistía en hacer pequeñas marcas en forma de cuña sobre tablillas de arcilla blanda. Imagina esto: en lugar de un cuaderno y un bolígrafo, tenías un trozo de barro húmedo y una caña afilada. Con eso, registraban todo lo importante en leyes que organizaban su sociedad, transacciones comerciales, cuentas de sus cosechas y, lo más fascinante de todo, sus historias y mitos. Una vez que terminaban de escribir, dejaban secar las tablillas al sol o las cocían en un horno, convirtiéndolas en piezas de cerámica duraderas, casi como ladrillos de información. Estas tablillas de arcilla son, en esencia, el abuelo del libro. Eran pesadas, frágiles, si se caían, y no muy prácticas para llevar de un lado a otro. Pero por primera vez en la historia, el conocimiento podía ser almacenado y transmitido de una generación a otra de forma física y permanente. Ya no dependían solo de la memoria oral. Y aquí es donde encontramos la que es considerada la primera gran obra literaria de la humanidad: el poema de Gilgamesh. Esta es una historia épica increíble sobre un rey heroico que busca la inmortalidad. Pero no era un solo libro, como lo imaginamos. Era una colección de varias tablillas de arcilla que, juntas, narraban la epopeya completa. Encontrar y unir todas las piezas de esta historia fue como armar un rompecabezas arqueológico. Así que, aunque no tuviera una portada ni páginas cosidas, el poema de Gilgamesh es el primer libro en el sentido de una obra narrativa completa y registrada. Mientras los sumerios perfeccionaban su técnica con la arcilla, otra gran civilización estaba a punto de dar el siguiente gran salto: en los egipcios. A orillas del río Nilo, crecía una planta alta y delgada llamada papiro. Los egipcios descubrieron que, cortando el tallo de esta planta en finas tiras, superponiéndolas y prensándolas, podían crear una superficie de escritura ligera, flexible y mucho más portátil que una tablilla de barro. Había nacido el papiro. El papiro revolucionó la forma de escribir. Ahora, en lugar de tablilla suelta, podían pegar varias hojas de papiro una al lado de la otra para crear largos rollos que a veces medían varios metros. Para leer, simplemente desenrollaban una parte y la enrollaban por el otro lado. Esto era mucho más cómodo. Bibliotecas como la famosa Biblioteca de Alejandría estaban repletas de miles de estos rollos, conteniendo el conocimiento del mundo antiguo. Sin embargo, el papiro tenía sus propios problemas. Era muy frágil, se deterioraba con la humedad y era susceptible a los insectos. Además, encontrar una cita específica en medio de un rollo de 10 metros era una tarea complicada. Tenías que desenrollarlo todo hasta encontrar el pasaje que buscabas. Y aquí es donde entran en escena los romanos. Ellos, siendo gente muy práctica, se dieron cuenta de las limitaciones del rollo de papiro y se les ocurrió una idea genial. ¿Y si en lugar de pegar las hojas una al lado de la otra, las cortamos en rectángulos del mismo tamaño, las apilamos y las cosemos por un lado? Boyle acababan de inventar el códice. El códice es el ancestro directo del libro moderno. Tenía páginas que se podían hojear, lo que hacía increíblemente fácil saltar a cualquier parte del texto. Podías escribir por ambos lados de la hoja, ahorrando material. Y para proteger las páginas, le añadieron unas cubiertas de madera o cuero. Era más compacto, más resistente y mucho más fácil de usar y almacenar que un rollo. Este formato fue tan exitoso que rápidamente reemplazó al papiro. El cristianismo primitivo, por ejemplo, adoptó el códice para difundir sus textos sagrados, lo que ayudó a popularizarlo aún más. Ya teníamos el formato, pero los libros seguían siendo objetos de lujo. Cada copia tenía que ser escrita a mano por escribas, un proceso lento, costoso
y propenso a errores. Un solo libro podía tardar meses o incluso años en completarse. Esto significaba que solo los muy ricos, los monasterios y las instituciones de poder podían permitirse tener bibliotecas. El siguiente gran capítulo en nuestra historia nos lleva al otro lado del mundo, a China. Durante la dinastía Tang, alrededor del siglo IX, se produjo una innovación que lo cambiaría todo Han: la impresión xilográfica. Esta técnica consistía en tallar una página entera de texto e imágenes en un bloque de madera. Luego, entintaban el bloque y lo presionaban sobre el papel, que por cierto, también fue un invento chino. De esta manera, podían producir múltiples copias de la misma página de forma rápida. Y así, nació el primer libro impreso completo que se conserva hasta hoy, el Sutra del Diamante. Data del año 868 y es un rollo de casi 5 metros de largo, impreso con esta técnica de bloques de madera. Es una obra de una belleza y una precisión asombrosas, que demuestra lo avanzada que estaba la tecnología de impresión en China siglos antes de que llegara a Europa. La idea de la impresión viajó lentamente por la ruta de la seda. Pero fue en Europa, en el siglo XV, donde se perfeccionaría de una manera que democratizaría el conocimiento para siempre. En Maguncia, Alemania, un orfebre llamado Johannes Gutenberg tuvo una idea revolucionaria. En lugar de tallar una página entera en un bloque de madera, ¿por qué no crear letras individuales de metal que se pudieran combinar para formar cualquier texto? Esta es la invención de la imprenta de tipos móviles. Gutenberg creó moldes para cada letra del alfabeto, los fundió en una aleación de metal y luego los ordenó en una plancha para formar palabras, líneas y páginas. Una vez impreso un número de copias, podía desmontar las letras y reutilizarlas para componer una nueva página. Era un sistema increíblemente eficiente. En 1455, Gutenberg utilizó su invento para imprimir su famosa Biblia de 42 líneas. Este fue el primer libro impreso en masa en Europa con tipos móviles y marcó el inicio de una nueva era. De repente, los libros se podían producir a una velocidad y a un costo nunca antes vistos. Las ideas podían difundirse por todo el continente en cuestión de semanas, no de años. La imprenta de Gutenberg no solo abarató los libros, sino que también impulsó la Reforma Protestante, el Renacimiento y la Revolución Científica. El conocimiento, que había estado encerrado en monasterios y palacios, finalmente comenzó a llegar a las manos de la gente común. Así que, como puedes ver, el libro no fue inventado por una sola persona en un momento de inspiración. Es el resultado de una evolución increíble que abarca milenios y continentes. Desde las tablillas de arcilla de los sumerios, pasando por los rollos de papiro egipcios, los códices romanos, la impresión en madera china, hasta la imprenta de Gutenberg, cada una de estas innovaciones fue un paso crucial que construyó sobre el anterior. Hoy, vivimos en una era digital donde podemos llevar miles de libros en un pequeño dispositivo en nuestro bolsillo. Pero la próxima vez que sostengas un libro físico, que sientas el peso de sus páginas y huelas el aroma de la tinta y el papel, recuerda esta larga y fascinante historia. Cada página que lees es el legado de miles de años de ingenio humano, un testimonio del deseo inagotable de nuestra especie por registrar nuestras historias, compartir nuestras ideas y dejar una marca en el tiempo. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través de la historia del libro. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura.